Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo pues puede parecer un poco más serio porque trata un tema, bueno, pues que nos afecta a mucha gente, sobre todo en la sociedad actual. Pero bueno, yo simplemente vengo a contar mi experiencia, cómo me ha afectado a mí. Así que bueno, empecemos por el principio. Por cierto, mirad mi nueva adquisición. ¡Qué guay! Lo gané en la Feria de Sevilla. Para quien no lo sepa, es la vaquilla de un programa español que se llama El Grand Prix. ¡Mira qué linda! Me va a estar acompañando durante el vídeo, así que no os asustéis. No es fácil, ¿eh? No es fácil empezar a contar esto. A ver, ¿cómo lo pongo en pie? Desde que era una niña, tenía como 5 años así, que empieza a adquirir conciencia del mundo, entre comillas, empecé a conocer lo que era la muerte. O sea, sí diréis qué cosa más creepy, ¿no? Más escalofriante para una niña, pero es así. Yo con esa edad empecé a descubrir lo que era la muerte. Empecé a descubrir que mi abuelo se podía morir, mi padre se podía morir, yo me podía morir y desaparecer de la faz de la tierra. Y ahí descubrí lo que era la ansiedad. Yo recuerdo muchas noches en las que pensaba que mis padres se iban a morir o que yo me iba a morir durmiendo, cosas así, porque claro, tú conoces lo que es la muerte y de repente la muerte está en todas partes, en todos sitios. Y claro, yo me iba a la cama muchos días con un miedo terrible, me iba temblando a la cama. O sea, yo recuerdo de sentir aquí en el pecho un temblor que no se iba. Y muchas veces mi madre, sobre todo, tenía que venir a leerme un cuento y quedarse un buen rato hasta que yo consiguiera dormirme, o me calmaba y me decía, pero eso va a pasar dentro de muchísimos años, tú vas a ser muy mayor. Y a lo mejor, pues, al fin y al cabo, como eres un niño, pues al final pues te distraías y acababas durmiéndote. Y eso con 5 años por ahí. O sea, era súper pequeña. Está claro que yo la ansiedad la traía de fábrica. No solo descubrí lo que era la ansiedad existencial, sino también lo que era la ansiedad social. Recuerdo unas clases a las que me apuntaron mis padres que eran de dibujo. A mí siempre me ha gustado dibujar desde chica y nunca lo he dejado. Pero con 5 o 6 años mis padres me apuntaron a un curso de dibujo. Y en ese curso, yo cuando veía que mi padre se iba, que me dejaba allí con más niños y un profesor y yo no conocía a nadie, aparte de mis amigos del colegio, claro, me cagaba. O sea, yo recuerdo de no prestar apenas atención a la clase y fui muy poco. Fui 3 o 4 veces, que yo recuerde, porque ya fue hace bastante tiempo. Y finalmente mis padres me quitaron del curso porque veía que yo lo pasaba mal. Entonces era en plan, bueno, tampoco vamos a hacer que la niña lo pase tan mal. No es un curso que sea realmente necesario, no es que necesite un apoyo en matemática, o es simplemente un curso que me apuntaron por si yo me lo pasaba bien dibujando con más niños. Pero la ansiedad pudo conmigo y al final nanay. También en situaciones en las que estaba con amigas o amigos y a lo mejor pasaba algo tenso, o yo que sé, cualquier peleilla de niño o lo que sea, y yo me ponía fatal, me ponía a llorar o me tenía que ir al baño a llorar porque no era capaz de soportar esa situación. Yo también siempre he sido una persona sensible, aunque con los años he sabido controlar más esa sensibilidad, he bajado un poco el baremo, pero sí que esas situaciones me ponían mala y lo pasaba fatal. De repente quería irme a casa, pensaba que todo el mundo estaba, que nadie me quería allí. Siempre pensaba en la gente aquí no me quiere, no encajo en este sitio y me quiero ir, me quiero ir. Yo recuerdo las primeras veces que a lo mejor me iba a dormir a casa de alguien o me iba de acampada y lo pasaba ahí sí que lo pasaba yo mal, porque o sea, iba con ilusión,
pero luego una vez allí a lo mejor ya pasaban las horas, ponte que era un fin de semana, y a lo mejor la primera noche ok, pero ya la mañana siguiente ya empezaba yo a ponerme muy nerviosa, llamaba a mis padres llorando, oye, no quiero seguir aquí y tal. Era un miedo muy, muy intenso de decir que yo aquí no pinto nada, no pinto nada, no pinto nada, nadie me quiere aquí. Era horrible, la verdad. Mi cabeza no era capaz de sobrellevar esas situaciones y quería huir. Porque al fin y al cabo la ansiedad es un mecanismo que te quiere proteger de un peligro. Lo que pasa es que es un peligro que está en nuestra cabeza y no nos vale de nada en ese momento. He tenido muchas situaciones en las que he tenido ansiedad, pero luego ha habido momentos concretos en mi vida en los que he estado con ansiedad un tiempo más prolongado, que ni yo misma sabía muy bien por qué, de dónde había surgido. El primero así que recuerdo fue en sexto de primaria, que yo tenía unos 11, 12 años. Y recuerdo que unas amigas me estaban contando una historia de terror aquí en mi cuarto. Me acuerdo que era la historia de terror de, bueno, lo que se conoce como Bloody Mary, Begoña, Verónica, tiene muchos nombres esa historia, ¿no? Pero es la típica niña que te sale a través de un reflejo, a través del espejo. Bueno, total que me acuerdo que me la estaban contando aquí en mi cuarto y nos acabamos cagando las tres. Estábamos aquí, ay Dios mío. Y al final pues me acuerdo que pasaron varios días en los que estuve sin dormir bien, en los que estaba triste, muy asustada, desganada y no sabía ni por qué razón era. Yo con los años supongo que esa especie de miedo que pasé ese día se me inculcó de alguna manera en el cerebro, se me implantó de manera muy, muy arraigada, muy fuerte y me provocó esos nervios, ese susto. Puede que esa historia me hiciera pensar otra vez sobre la muerte, ese miedo existencial y a lo mejor pues mi cerebro volvió a revivir otra vez ese pánico, ¿no?, que pasaba de más chiquitita. Pues me acuerdo que incluso en el colegio a lo mejor conseguía distraerme con mis amigas, pero también estaba como triste, desganada, tenía miedo al propio miedo a que luego voy a estar mal, a que llegue la noche. Eso para mí era terrible, que llegue la noche era terrorífico, de verdad. Me acuerdo de llorar mucho, temblar mucho. Eso es algo que no ha cambiado, por desgracia, pero es verdad que la ansiedad o las épocas de ansiedad sí se han rebajado bastante más, porque una se hace mayor, va a psicólogo, entonces pues va aprendiendo a gestionarlo poco a poco. Yo sé que esa ansiedad obviamente no me va a dejar nunca, es parte de mí, de cómo mi cerebro funciona, el mecanismo de mi cabeza. Entonces yo lo que tengo que aprender es a controlarla y a decirle, oye, aquí sí, aquí no, esto tal, esto cual. Ya cuando estaba en cuarto de la ESO, así ya con 16 años, empecé en una clase que no era en donde estaban mis amigas. Yo había estado toda la ESO, hasta cuarto, con mis amigos y mis amigas. Y en ese año, por temas del sistema educativo, no sé por qué, me tocó en otra clase que no estaba ninguno de mis amigos y además cuarto fue un año de estudio posiblemente el más complicado de la ESO para mí, aunque lo supe llevar bien al final, pero de lo más complicado, ¿no?, con física, química. Y recuerdo llegar el primer día en esa clase donde no estaba ninguno de mis amigos, aunque conocía a la gente, pero no era amigo. Yo sentía que yo ahí no encajaba muy bien, la verdad. Y además el profesor que nos recibió en la primera clase del curso era un profesor de física y química que empezó como muy duro, ¿no?, muy fuerte, en plan, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, que luego le cogimos cariño al profesor, no os creáis, pero la primera impresión me dio bastante susto. Se juntó todo, tal, lo pasé mal y ya a partir de ahí fui de capa caída. Las 2 primeras semanas estuve en esa clase, lo que pasa que conseguí cambiarme a la clase donde estaban mis amigas, porque también había otro chaval que estaba en la clase de mis amigas que se quería cambiar a la mía porque estaban sus amigos, entonces pudimos hacer un intercambio y ahí sí tuve suerte.
y pude estar el resto del curso, básicamente todo el curso, con mis amigas. Pero yo pensaba que ese miedo que yo tenía iba a acabar una vez yo cambiara de clase. Pero que va, yo cambié de clase y ese miedo seguía ahí. Me llevé como, no sé si un mes o más, muy apagada, muy triste. Yo sentía mucho pánico. Yo recuerdo, pues eso, llorar. Otra vez se repetía la misma historia. Estar muy desconectada del mundo. Con mis amigas a lo mejor conseguía distraerme, pero yo recuerdo de ver a mis amigas normales, entre comillas, y yo decía, ¿yo por qué? ¿Por qué tengo este miedo? No lo entiendo, no sé qué me está pasando. Esa época fue bastante chunga, bastante fuerte, y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Los días avanzaba, yo pues intentaba estudiar y tal. El caso es que yo estudiaba y sacaba buenas notas, pero el hecho de ponerme a estudiar también me daba miedo. Era una mezcla de, como siempre, miedo al miedo. Siempre está la base de miedo al propio miedo, miedo a la ansiedad, miedo a encontrarme mal. Y luego estaban otros miedos como el ponerme a estudiar, el hecho de sentarme a estudiar y estar pensando que me iba a salir mal, que no me iba a enterar de nada, que el examen lo iba a suspender, ya me ponía a atacar y me sentaba a estudiar llorando. O sea, era horrible. Temblaba un montón, mis padres estaban súper preocupados. Yo al curso anterior estaba yendo a una psicóloga que me estaba ayudando con el tema del TDA, el déficit de atención, que me lo habían detectado por esa época, que eso creo que también ha influido en mi ansiedad. Y esa mujer me estaba ayudando a cómo organizarme, a detectármelo, cómo llevarlo. Y justo coincidió cuando empecé cuarto con esa ansiedad que me dio, y ella me empezó a dar unas pautas para que me organizase mejor y tal. El caso es que de repente un día, por la carísima, habíamos quedado con unos amigos de la familia, y yo recuerdo que fui a esa quedada y se me quitó de golpe. Lo juro, no sé qué pasó. Fue como un interruptor en mi cerebro, que no sé qué vi o no sé qué pasó, de qué hablamos, que de repente empecé a verlo todo diferente. Y cuando ya seguí el curso, yo ya seguí normal, yo ya no tenía miedo, me ponía a estudiar, me quedaba con mis amigas, todo bien, se me quitó de golpe. Y a día de hoy todavía no sé muy bien cuál fue el detonante que hizo que se me quitara ese miedo. No sé, fue un fenómeno de la naturaleza inexplicable, un fenómeno paranormal. Pasaron los años y yo entré en la carrera de comunicación. Y bien, y ahí ya empecé a descubrir el mundo universitario. Yo nunca he tenido amigos ni grupos de amigos, ni yo he sido de ir a beber, ni de fiesta. Yo siempre he pertenecido al mundo más friquilón. Sí quedaba, obviamente quedaba con mis amigos, dábamos paseos, íbamos al cine y tal, pero no éramos de fiesteo, de beber. A mí nunca me ha importado el beber. Entonces cuando entré en la carrera me eché unos amigos que a día de hoy conservo y los quiero mucho, pero empecé a descubrir pues el mundo más de, no de la noche, pero sí de tomar las cañas, de ir de fiesta y tal. Y yo a ese mundo no estaba nada acostumbrada. Entonces con mis amigos, aunque no iba de fiestas, porque yo me niego a gastarme el dinero en fiestas que me dan igual, pero sí a lo mejor quedábamos en casa de algunos y pues se ponían a beber. Entonces algunos se ponía más borrachín, que es normal, totalmente normal, pero yo me acuerdo que lo pasaba fatal. Yo había momentos en los que me entraban ganas de irme al baño a llorar, porque no era capaz de sentirme que encajara en esa situación. Yo me sentía muy apartada porque yo decía, yo es que no quiero beber, yo no quiero beber, no quiero emborracharme. Siempre me ha pasado que cuando estoy con gente que conozco y se emborracha o está con el puntillo, hay como una disociación en mi cabeza que no le gusta, no sé, es como que mi mente se siente incómoda, ve a esa persona como diferente, entonces me siento rara, siento que ya no encajo, lo típico, ¿no? Sentir que no encaja. Eso se repite, es un patrón que se repite mucho en mi ansiedad, por ejemplo. Eso me pasaba mucho, de estar en una quedada normal, mis amigos jiji, jaja, pasándoselo bien, con las cañas o bebiendo tal, y a mí me empezaba a entrar el pánico y me quería ir de ahí, me entraba una gana tremenda de llorar, me iba al baño, lloraba a lo mejor un poco,
ya sea en quedadas o si vamos, por ejemplo, a pasar unos días, no sé, a la playa. Y yo decía, pero esto ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué? Si estoy con amigos, gente que me quiere, gente a la que quiero, son buena gente, no me van a hacer nada. Pero obviamente era una manera en la que mi mente veía esa situación, me mandaba señales de alerta que no eran reales y claro, pues uno lo que quiere hacer es huir. Es como si te pusieran delante de un león y tu mente te dice, vete de ahí, vete de ahí. Pues lo mismo. Llegó la época de segundo de carrera y teníamos una profesora que era terrible. Los apuntes que nos daban no tenían sentido, teníamos que cogerlo de internet. Y recuerdo que en la última época de exámenes de ese año, no sé si sería mayo, junio, por ahí, me dio otra época terrible de ansiedad, de ponerme a llorar cada vez que me sentaba a estudiar, otra vez la misma historia, y eso que yo aprobaba, el caso es que aprobaba, pero mi mente no era capaz de verlo y era sentarme a estudiar y me temblaba todo. Aunque el detonante pueda ser distinto, el mecanismo acaba siendo el mismo. Se repite desde que era chica. Pero ¿qué pasó? Esa época de exámenes terminó, yo lo llevé bien, llega el verano y las manos en el ano, como dice la canción. Llega el verano, yo me paso la mano, llega el verano y las manos en el ano. Yo ya pues se me quitó todo y pues el verano lo pasé bien, verano normal, y ya avancé el resto de cursos de la carrera y no me volvió esa ansiedad. Total, que me llevé varios años que no tenía ansiedad, hasta que empecé la relación con mi actual pareja. Desde aquí un besito. Yo nunca había tenido una pareja seria como tal. Es verdad que tuve un novio en bachillerato, pero duró muy poco. Y esta era la primera vez que iba como muy en serio con alguien, que era un amigo al que conozco desde hace muchos años, pero hasta ahora pues no había dado por salir. Pero ese último tiempo había yo notado que me gustaba. Total, que empezamos a salir y yo con ilusión, la verdad. Yo el caso es que empiezo las cosas con ilusión y luego ya me llega el miedo. Me dio una ansiedad muy fuerte. La ansiedad en mi pareja, pues me surgieron nuevos miedos, ¿no? Miedo a estar a solas con él porque me iba a dar la propia ansiedad y no iba a saber estar con él. Incluso miedo al tema sexual también, porque yo hasta hace relativamente pocos años me era virgen, yo no había hecho nada con nadie. Y claro, me dio mucho miedo enfrentarme a eso, porque es una intimidad muy profunda con alguien a solas en un sitio, entonces es normal. Yo sabía que por su parte no iba a haber problemas porque es una persona muy buena que me ha tenido paciencia infinita conmigo, aunque él dice que no es paciencia, pero bueno. Y estuve muchos meses de la relación pues tratando mi ansiedad. Entonces fui a una psicóloga maravillosa a la que quiero mucho. El caso es que me surgieron nuevos miedos también que no me había enfrentado antes, pero bueno, con ayuda de la psicóloga y mi esfuerzo conseguí que eso se quitara, escribiendo, haciendo un autorregistro de mis pensamientos, de cómo iba avanzando, enfrentándome a las propias situaciones, porque lo más importante es que si no te enfrentas, esa ansiedad no se va a ir. O sea, te tienes que enfrentar para enseñarle a tu mente que efectivamente esa situación a la que te estás enfrentando no es para tanto. Y ahora tengo una relación muy bonita, muy normal, no estoy ansiosa por ningún lado, nos va muy bien, así que estupendo. La verdad es que desde esa época hasta hace poco relativamente no me ha vuelto a dar una época gorda de ansiedad de varios días. He podido tener momentos en los que sentía que no encajaba, en quedadas o cosas así, pero poco a poco en estos años he aprendido a controlarlo, he aprendido a que si no quiero beber no tengo que beber y punto, a que si me quiero ir de una fiesta porque ya no estoy entretenido, ya no me siento a gusto, me voy y nadie me va a juzgar, y quien me juzgue pues que le den por culo. Entonces todo eso he aprendido poco a poco a gestionarlo también con la edad, conforme iba viviendo experiencias, por ejemplo, tanto la carrera como luego la escuela de cine, pues me he encontrado en muchas situaciones en las que la gente bebía, en las que teníamos que ir a grabar de repente de noche varios días a un sitio, en las que hemos tenido que viajar, entonces todo eso también me ha hecho aprender a mí a llevar las situaciones mejor y a que no me asusten ya tanto. Entonces me ha ayudado a desenvolverme en el mundo y con la gente mucho mejor. ¿Qué pasa?
termino la escuela de cine y bueno, pues no tengo trabajo. Total que pasa el tiempo y mi amiga en diciembre o así de este año pasado, del 2024, me avisa de que en su trabajo están buscando a gente, necesitan personal. Era una residencia de estudiantes, que también iba gente de Erasmus y tal. Y digo, oye, pues es un trabajo que yo creo que puedo hacer. Total que mi amiga me dice, dame tu currículum, y se lo mando a mi jefa. Yo se lo mandé y la jefa me llamó, me dijo, oye, me gustaría verte en persona, que nos conociéramos y tal. Lo que se dice una entrevista de trabajo. Voy a la entrevista de trabajo en diciembre, justo antes de Navidad. Yo fui súper ilusionada. Me cayó muy bien la mujer, nos caímos muy bien mutuamente, o por lo menos yo lo sentí así. Y yo salí de allí súper contenta porque yo veía que seguramente me iba a contratar. Estuve durante esa Navidad pendiente de si no, pero con ilusión, la verdad. Entonces ya creo que fue el 4 de enero de este año, me llamó y me dijo, oye, que para adentro, ¿no? Que estás contratada. Entonces yo pues estaba súper feliz, oye, que me han contratado, se lo dije a todo el mundo, por fin encontré trabajo y creo que es un trabajo que me puede venir bien. El horario era un poco dispar, pero mi cerebro estaba totalmente dispuesto. O sea, bueno, si un día tengo que ir por la tarde voy, si un día tengo que ir por la mañana voy, no pasa nada. Era un poco dispar, extraño, porque trabajaba como 6-7 días seguidos y luego tenía como 6-7 días sin trabajar, era plin, 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 eran como bloques, ¿no? Y es verdad que eso puede ayudar bastante a que no te termines de acostumbrar, porque te llevas como 6-7 días trabajando y luego 6-7 días de descanso, entonces desestabiliza bastante. Pero bueno, el caso es que yo estaba dispuesta, yo recuerdo que no tenía ningún miedo en ese momento. El caso, llega el primer día, me tocaba ir nada más que de 8 a 11, por la tarde, noche, era para poner la cena. Entonces ella estuvo conmigo todo el tiempo enseñándome a cómo poner las bandejas, la comida, esto sí, esto no, ta. Y yo lo pasé un poco mal. Bueno, un poco mal no. Bueno, realmente lo pasé bastante mal porque fue básicamente el detonante de esta última época de ansiedad que he tenido. Es normal pasarlo mal. O sea, era mi primer día. No tenía ni idea de cómo funcionaba nada. Tenía que hacer muchas cosas en esas 3 horas, de poner la comida, servir a la gente hablando en inglés, porque yo sé inglés, pero no estoy acostumbrada a hablar en inglés. Entonces, pues, creo que para ser mi primer día lo hice lo mejor que pude, pero obviamente era lenta, tenía que fregar un montón de cosas y no me iba a dar tiempo, tal. Yo llegué a casa con unos nervios muy extraños y yo decía, bueno, ha pasado, mañana tengo que volver, además por la mañana, muy temprano. Pero bueno, ya ha pasado mi primer día, tampoco lo he hecho tan mal, pero estoy muy nerviosa. Estaba unos nervios muy malos. Y yo ya me conozco y ya estaba yo rayada. Y yo decía, estos nervios no me gustan. Me noto demasiado nerviosa y demasiado tensa. Esa noche dormí regular y ya pues a partir de ahí la hecatombe. Ya vino una época de ansiedad terrorífica. Posiblemente de las peores que he pasado. Hubo especialmente una semana, porque yo al principio como que me puse a escribir en un diario, porque es verdad que escribir me ayuda muchísimo, a escribir mis sentimientos. Yo siempre he sido muy mala para los diarios, porque estoy en mi rollo, se me olvida escribir, pero cuando estoy con la ansiedad a tope, todos los días escribo, porque me ayuda, es una herramienta más que me desfoga un poco los pensamientos. Y hubo momentos en los que conseguí estabilizarme un poco más. Recuerdo que uno de los bloques en los que trabajaba, de 7 días seguidos, conseguí que se me quitara. Y yo me acuerdo que incluso esa tarde había quedado y lo pasé súper bien, tal. Y esos días se me quitó. Llegó el descanso de 6-7 días y al siguiente bloque de trabajar, otra vez una ansiedad terrible, un tembleque. Hubo una semana que fue mortal, porque todos los días tenía un miedo abismal, o sea, temblaba mucho. Yo me acuerdo de estar sentada en la recepción, de ponerme así las manos y estar así, temblando, todo el cuerpo me temblaba, era un miedo apoteósico, que parecía que iba a venir el apocalipsis o algo así, porque era demasiado potente. Yo hacía mucho que no me sentía así, porque había estado muchos años en los que ya
controlaba esa ansiedad, me encontraba en situaciones distintas. Yo durante ese tiempo de ansiedad fuerte le hablé a mi psicóloga con la que había estado con el tema de mi pareja, diciéndole, oye, me encuentro así y tal. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a esperar un tiempo a ver si sabes llevarlo y eso, y si no, pues volvemos a la terapia. Intenté llevarlo, parecía que pude, pero al final pues llegó esa semana tan terrorífica que os he contado antes y volví a la psicóloga. De hecho sigo con ella, lo que pasa que ya la terapia se está basando más en otros temas, porque ya mi ansiedad fuerte ya se ha ido, por suerte. Empecé a ir a la psicóloga y esta vez tuve que empezar a tomar medicación. Yo es la primera vez que tomo medicación para ansiedad, nunca había llegado al punto de tomar medicación. Siempre me asustaba por ese tabú que hay con la medicación para la salud mental, que te vas a enganchar, que tal. Entonces nunca me sentía cómoda con la idea de tener que medicarme. Tenía una errónea percepción que era que si tomas medicación es que te estás rindiendo y ya no eres capaz de hacerlo tú por tu cuenta. No, la medicación es simplemente una herramienta más, al igual que lo es escribir, al igual que es el autorregistro, al igual que es ir a la psicóloga. Es una simple herramienta más y yo tenía que tomar medicación porque primero tenía que salir del bucle de no dormir, no comer. Si no duermo, no como, no puedo rendir, mi cabeza no puede rendir y no puedo curarme. Empecé a tomar lorazepam en la mínima cantidad, la verdad es que fue mínima, y Brintelix, que era para la serotonina, básicamente para darte alegría en el cuerpo. Y empecé a tomarla, la verdad es que se la pedí un poco desesperada a mi médico de cabecera y fue muy buena gente y me atendió lo más rápido que pudo y nada, pues me empecé a tomar la medicación. Eso hizo que pudiera dormir algo mejor y comer un poco más. Y ya a partir de ahí empecé a trabajar con la psicóloga pues el tema mental y el tema psicológico. Poco a poco fui mejorando, fui consiguiendo controlarlo un poco más, pero yo veía que eso no terminaba de cambiar. Yo seguía poniéndome muy nerviosa en el trabajo, que no terminaba de estar a gusto, no terminaba yo de procesar ese trabajo. Mira, no porque fuera difícil, porque yo lo llevaba bien, sabía hacerlo y bueno, aprendí que ese trabajo pues no era lo que yo quería hacer, que no tenía por qué gustarme, simplemente lo intenté hacerlo, me he llevado 3 meses, he conseguido un dinerito que me ha venido muy bien, pero yo sentía que después de haber estado tanto tiempo buscando trabajo y sin tener trabajo y tal, y que ya tengo una edad, aunque soy joven, pero tengo una edad, y hay tanta presión con el tema de trabajo, la vivienda, que yo sentía que no me podía ir de ese trabajo porque si me voy iba a decepcionar a la gente. Entonces yo ya no estaba en ese trabajo por mí, sino por la gente, por mis padres, porque iba a decir mi pareja, que todo eso eran percepciones mías. Total, que llegó un día en el que me rompí totalmente y dije, mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el tonto. Esta situación pues no la estoy llevando bien, no tengo la necesidad de llevarla, con lo cual pues me parece que voy a dejar este trabajo y me voy a centrar en mi salud. Y es verdad que sentí un gran alivio cuando tomé esa decisión, aunque me quedaba todavía un mes para terminar, que lo supe llevar mejor, aunque tuve momentos malos, pero no tan malos porque ya sabía la decisión que había tomado y que iba a volver a tener más tiempo para mí, para buscar realmente de lo que me gustaría trabajar, porque estoy en una situación que me lo puedo permitir. También te digo, hay gente que no puede permitirse esta situación y que se tiene que joder y se queda en el trabajo, ya le provoque ansiedad o no le guste o tenga un jefe de mierda, que en mi caso no lo es porque la gente de allí me trató muy bien, de eso no me puedo quejar. Y en otras circunstancias a lo mejor lo habría llevado mejor, pues no lo sé, nadie sabe. Ahora estoy en un proceso de no sentirme culpable por haberlo dejado, fue una decisión, además incluso la psicóloga lo entendió perfectamente cuando le dije que iba a dejar el trabajo y me dijo, oye, pues qué bien, me alegro que hayas tú sabido tomar tu decisión, teniéndote en cuenta a ti antes de si voy a decepcionar a X o a Y. Y oye, creo que hay que sentirse también orgulloso de saber cuándo toma esas decisiones. Y bueno, ahora simplemente me encuentro en el camino de búsqueda. Bueno, nunca se deja realmente ese camino del todo. Persigo uno de mis sueños, que es trabajar de la ilustración.
y este de YouTube, que la verdad es que me está gustando bastante, aunque no me ve ni el tato, pero bueno, yo me lo paso bien haciendo los vídeos, entonces me mantiene creativamente muy activa, porque es verdad que soy una persona que siempre ha sido muy creativa y oye, esa creatividad hay que mantenerla despierta. Y bueno, nada, pues esa ha sido de momento toda mi experiencia, que no es poca, con la ansiedad hasta ahora. Sigo trabajándomela, obviamente sigo pensando que habrá otros momentos en los que me vuelva a dar más fuerte. No sé, por ejemplo, mi primer trabajo no fue realmente una situación fuerte como tal, pero fue tan novedosa que yo creo que mi cerebro pues no ha sabido llevarlo bien, pero no pasa nada. Se sigue aprendiendo en la vida, me lo he podido permitir y sigo buscando y nada. Ya no tengo más nada que contar. Si me quieres dejar en los comentarios alguna experiencia que hayas tenido con la ansiedad o algún problema de salud mental o alguna historia de superación, lo que quieras, déjamelo en los comentarios y yo lo leo, encantada. Y no tengáis miedo de ir al psicólogo. El psicólogo le hace bien a todo el mundo. De verdad, es posiblemente la mejor herramienta para poder llevar todas estas situaciones. Obviamente entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir. Si no te lo puedes permitir, por favor intenta acudir a quien sea, a un amigo, un familiar, lo que pueda, al cura de tu barrio, alguien que te escuche y que te intente entender por lo menos. Eso ya de por sí ayuda bastante, el hecho de exteriorizar tu problema y contárselo a alguien. Y bueno, espero que os haya gustado o por lo menos servido de algo este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!